Para profundizar más en el Real Decreto y sobre todo para conocer en detalle los pasos que hemos de seguir para reclamar el dinero por la cláusula suelo, hemos invitado, ya ustedes lo han escuchado, a José Luis Martínez Campuzano, que es portavoz de la Asociación Española de Banca. Y también a Manuel Pardos, presidente de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros. Buenos días de nuevo, Manuel. Buenos días. ¿Qué le parece este Real Decreto? ¿Piensan que el Gobierno se ha plegado a los intereses de la banca en lugar de sancionarla? Bueno, el ADICAE ha estado siempre y estará, y cualquier asociación de consumidores y usuarios, por una resolución extrajudicial de cualquier conflicto. Extrajudicial y colectiva y universal. Bueno, el Real Decreto tiene muchos defectos. Ha tenido muchos defectos porque, como sabrá el señor Campuzano, que nos está en estos momentos oyendo, el lobby bancario estuvo trabajando hasta las 11 de la noche, si no estamos mal informados, del día anterior al Consejo de Ministros. ¿Para qué? Estuvo reuniéndose con el señor de Guindos o sus altos cargos, no sabemos exactamente, todos los días desde el 21 de diciembre. Con los consumidores no se reunió y todas las propuestas que hizo ADICAE, un montón, con los grupos parlamentarios no se admitieron. Por tanto, el decreto tiene muchos defectos, pero habrá que utilizarlo para resolver los problemas, nada menos que de el Banco de España dice 1,5 millones, pero no sé lo que me dirá el señor Campuzano, nosotros decimos por lo menos 3 millones. Señor Campuzano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué le parece el Real Decreto aprobado por el Gobierno? Bueno, antes de nada, aclarar que yo desconozco si los bancos, ¿no? Los bancos de la EVE tiene interlocución con todas las partes, con todos los interlocutores, pero desconozco qué tipo de relación, qué tipo de negociación se ha producido con las autoridades, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que nosotros lo que vemos es que el Real Decreto es bastante duro para los bancos, es decir, no solo, luego podemos hablar un poco de las características de la cláusula suelo, pero consideramos que es duro, entre otras cosas además, una muy simple, es que hay un comité de seguimiento donde los bancos no están representados, es decir, que de alguna forma nos consideramos un poco indefensos. Dicho esto, pero el comité de seguimiento que acaba usted de introducirlo. Déjame hablar, pero si usted introduce, en vez de responder al asunto, introduce cuestiones como el comité de seguimiento, Manuel, por favor, vamos a establecer, yo en estos momentos... No hablamos. Pero Manuel, yo soy el que dirige el programa, deje que hable por favor el señor José Luis Campuzano. Sí. Siga, por favor. José Luis Martínez Campuzano. Sí, muchas gracias. No, lo que digo es que el Real Decreto es bastante duro para las entidades financieras, con todo lo que hemos dicho desde el principio es que estamos naturalmente, claramente a disposición de las autoridades a buscar la mejor solución para las familias, como lo están haciendo los bancos hasta ahora, y que naturalmente vamos a colaborar para llevarlo a cabo, ¿no? Es evidente también que hace falta crear una infraestructura en las entidades para llevar a cabo el proceso de negociación, pero que ese proceso de negociación, por otro lado, ya se está produciendo desde hace muchos meses, ¿no? Por tanto, nosotros no buscamos, los bancos no buscan los tribunales, lo que buscan es precisamente encontrar la solución para cada caso. Yo pregunto a Manuel Pardos, presidente de ADICAE, ¿qué recomiendan ustedes a los usuarios? ¿Qué consejos generales les dan antes de iniciar este proceso, por favor? Lo primero, que se acojan a una resolución extrajudicial, es decir, al decreto, aunque tenga muchos defectos. Para eso estamos, organizaciones como ADICAE, porque la resolución extrajudicial es, en principio, gratuita, rápida, etcétera, pero atención ahí, yo creo que hay que guardar algunas cuestiones porque hay bancos que ya han dicho casi descaradamente, Sabadell por ejemplo, y algunos otros, Unicaja, Popular, Liberbank, que no van a aceptar el decreto, pero incluso muchos más que dicen que vengan de uno en uno los clientes para cumplir el decreto. Pero claro, ahí de uno en uno, 1,5 millones, por ejemplo, de clientes, o 3 millones, eso de la cifra nos da igual, y si fueran 100.000 serían ya muchísimos. Que vayan de uno en uno, bueno, esto yo creo que se presta a nuevos abusos, se presta a una nueva confusión como la que está habiendo en estos momentos, y a que la mitad de los afectados acaben en los juzgados, que
diga lo que diga el señor Campuzano, es lo que quiere la banca, que vayamos al juzgado y de uno en uno, porque así tardarán 3 años a pagar y discutirán incluso muchas cosas que no son discutibles después de las sentencias del Supremo y de la del Tribunal Europeo. Abrimos teléfonos, Luisma. Sí, queremos escucharles a ustedes, a nuestros oyentes, y ya pueden llamar a nuestro teléfono de participación gratuito, el 900-137-137, el 900-137-137. Les esperamos con sus dudas, con sus preguntas y con sus opiniones. Señor José Luis Martínez Campuzano, ¿se puede negar, hay bancos que se pueden negar a aplicar este decreto? No, o sea, es un decreto obligatorio. Todos los bancos de la EB, emitimos el viernes una nota de prensa donde claramente están todos los bancos dispuestos a colaborar. Otra cosa diferente, y eso es importante también, cuando el Tribunal Supremo, lo digo por ir aclarando posturas, cuando el Tribunal Supremo publica su sentencia en 2015, se refiere a una serie de casos concretos y yo diría 3 ideas. La primera, que no son cláusulas ilícitas. Así lo reconoce el Tribunal Supremo. Son cláusulas que corresponden a las prácticas bancarias habituales, pero no solo en España, sino a nivel internacional. Estamos hablando de algo que está legislado desde finales de los años 80, donde hay un fedatario público precisamente que daba fe precisamente de la claridad, la transparencia en el momento en que se firmaban los contratos, que está regulado. Hay una orden del año 94 donde precisamente se habla de ese tipo de cláusulas. Los clientes tenían acceso a la información. Ahora mismo, desde el año 2011, pueden tener con 3 días hábiles, pero realmente los notarios lo tienen desde el momento en que la escritura empieza a configurarse. Con todo, el Tribunal Supremo dictamina que los casos concretos analizados no son, repito, ni ilícitas, no son de mala fe, lo dice explícitamente que no, que en condiciones normales serían con la información debida, pero en la relación con el consumidor, en esos casos concretos, requiere más información. Es decir, de alguna forma no se está penalizando el producto, las cláusulas. Por otro lado, no todas las entidades españolas las han aplicado, ¿de acuerdo? Sino lo que se está, de alguna forma, el Tribunal Supremo lo que está entendiendo es que no tienen más, deberían tener más información, pero de ahí a que sean más prácticas, de ahí a que sean consideradas como ilegales, yo creo que hay un techo muy grande. Por tanto, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que cuando estamos hablando de la negociación, estamos hablando de que cada entidad tiene que valorar cómo son las cláusulas aplicadas en sus contratos y tiene que valorar si esa característica del Tribunal Supremo de falta de información es también aplicable a sus cláusulas. Sí, les pido brevedad en sus respuestas porque muchos oyentes quieren intervenir, señor Pardos. A ver, Campuzano, que queremos colaborar. Martínez Campuzano, por favor. Martínez Campuzano, sí. Gracias. Generalmente te conocemos todos por Campuzano, claro. Perdona, Pero, no te preocupes. Mira, queremos colaborar, asociaciones como ADICAE, dialogar con vosotros, etcétera, pero para eso hace falta, y con la banca que representáis, pero hay que poner las cosas claras. Por ejemplo, vosotros os agarráis a que en mayo de 2013 y después en 2014, etcétera, el Tribunal Supremo solo condenó allí, solo iban allí a partir de ese expedientes. momento. Sí, no, y solo condenó a BBVA, Cajamar y las cajas galegas, hoy a banca, o al Popular posteriormente. Bueno, efectivamente el Supremo solo ha condenado hasta ahora esos. El Tribunal Europeo no es quien para condenar a cada banco. Pero vosotros estáis diciendo que cada banco tiene libertad para aceptar o no. Creemos que tienen que aceptar esas sentencias del Supremo porque los casos son casi idénticos y además sabéis que el Mercantil 11 en la macrodemanda de ADICAE ya os ha condenado en primera instancia a todos los bancos a devolver con extensión para todos los afectados. Pero vosotros os las arregláis legalmente, decís que aceptáis el decreto, pero legalmente os las queréis arreglar para que vaya de cada banco, cada uno, de uno en uno, 3 millones de usuarios. Y eso es condenarlos completamente y un argumento completamente falaz. O dos. ¿Legal o ilegal? Las cláusulas suelo han sido legales, evidentemente. Han sido legales. ¿Qué significa eso? No significa nada. Ahora son ilegales. No, ahora son nulas.
declaradamente nulas, aunque cada tribunal tendría, y vosotros os empeñaríais, por ejemplo, se empeña el Sabadell, el Popular y algunos, en que cada usuario tendría que demostrar. Eso es no aceptar las sentencias europeas y, por tanto, yo ahí digo, no es que sea legal o ilegal, es que son nulas por abusivas y, por tanto, se tiene que devolver todo el dinero. Señor Martínez Campuzano, por favor. Bueno, hay dos temas. En primer lugar, el Tribunal de Justicia Europeo no entra a valorar si las cláusulas son nulas o dejan de serlo. Lo que considera es que el Tribunal Supremo ha considerado que en los casos analizados se han declarado como nulas, no ilegales, porque dice claramente son nulas. Pero que da igual ilegales o no vuelves con eso, que ilegales o legales, una cláusula bueno, pues es nula. El señor Manuel Pardo ya está respondiendo por mí, entonces lo dejamos. No, vamos a ver, si me permite hablar, es que si no, el Tribunal de Justicia Europeo simplemente dice que si el Tribunal Supremo considera que son nulas, tienen que ser... Lo ha considerado ya suficientemente. Por favor, señor Pardo, deje contestar, pero deje contestar. Deje contestar. De acuerdo. Si el Tribunal de Justicia Europeo no entra a valorar las características de las cláusulas, repito que las cláusulas existen a nivel internacional y por tanto no entra, simplemente entra a valorar que si el Tribunal Supremo considera los casos analizados como nulos, pues también obviamente son retroactivos y eso es lo que está valorando. La cuestión de fondo es que, repito, aquí no estamos hablando de ir contra un producto. No es una cuestión de las cláusulas suelo como cláusulas que en general son nulas, sino que estaban, en algunos casos, falta en la comercialización, falta de información, y se tiene que ver en cada caso cómo estaban comercializadas. Pero, señor Martínez Campuzano, lo primero de todo es saber si uno es afectado por las cláusulas suelo. ¿Cómo lo puedo saber? Al final, ¿tiene o no obligación el banco de comunicarlo personalmente al cliente por carta o por teléfono? Son cosas prioritarias. Vamos a ir por el principio, ¿no? Bueno, lo que dice el Real Decreto es que los bancos lo van a comunicar. Los bancos, como bien he dicho al principio, tienen un mes para preparar la infraestructura y desde luego van a haber comunicaciones. No sé muy bien, cada entidad dentro del Real Decreto valorará cómo es la comunicación con el cliente, pero naturalmente los bancos siempre respetan y cumplen las sentencias y obviamente cumplen la ley, porque de hecho la ley hipotecaria es una ley que han cumplido, no se ha incumplido. La ley hipotecaria estaba ahí. Pero al final tiene el banco la obligación o no tiene la obligación de comunicar expresamente a cada uno de los clientes si es afectado o no. Porque hay dudas al respecto, a pesar de que el Gobierno haya promulgado ese Real Decreto Ley. Pues entonces, esas dudas habrá que plantearse al Gobierno para que haga especificaciones y concreciones. Sí, pero ustedes que tienen que aplicar ese Real Decreto tendrán que saber qué tienen que aplicar. Naturalmente, nosotros vamos a valorar el Real Decreto y en función del Real Decreto las entidades van a actuar de acuerdo con la ley. Es decir, que de alguna forma no van a hacer nada a incumplir la ley, como siempre hacen, van a cumplir la ley. Si hay dudas, de todas formas estamos hablando de que durante este mes se van a implementar todo el sistema, por tanto, bueno, los bancos van a cumplir como siempre lo han hecho, con las sentencias y con las leyes, naturalmente que sí. Vamos a dar paso enseguida a las llamadas, señor Pardo, rápidamente. A ver, señor Campuzano... Martínez Campuzano. Martínez Campuzano, perdón. Mucho, Perdona. Muchas gracias. Mire usted, hay cosas, cuesta tanto a las entidades que tantas cartas nos mandan. A mí solo me escribe ya la banca. Los 2 o 3 cuentas que tengo por ahí solo me escriben y me mandan cartas siempre que quieren y pueden para anunciarme productos, me llaman incluso campañas de llamadas. ¿Qué costaría una llamadita, un email al que tenga email, una carta a las personas que no tienen? Para decirles, hemos visto que en su hipoteca tiene cláusula suelo y hay unas sentencias, hay un decreto que le facilita a usted. ¿Qué costaría eso? Casi nada. 1. 2. Es muy importante. Ustedes no quieren entender ni las sentencias del Supremo ni las sentencias del Tribunal Europeo. ¿Me explico? Eso que dice usted, fueron informados. La transparencia que ha hecho que estas cláusulas sean nulas para los consumidores, insisto, para los consumidores en España, es el segundo control de transparencia, no solo el que les informaran o no. Si les informaron, pues bien, pero el segundo control es que las cláusulas suelo eran abusivas por su propia estructura, por su propio contenido. Eran un fraude, señor Campuzano. No vuelvan otra vez con que informaron. Bueno, informaron y engañaron, las dos cosas. Beba un poquito de agua, le va a dar algo. Pero ¿quién controla que no se cometan abusos en todo este proceso extrajudicial? Son preguntas clave. Vamos a ver, José Luis nos llama desde Gijón. Buenos días, José Luis. Hola, Manolo, buenos días. Buenos días.
Brevedad, porque son muchos los oyentes que quieren intervenir, muchísimos, cuéntenos. Es breve y quizás me salga un poco de ello. Solo le quería decir al de ADICAE, perdón que no me acuerdo el nombre de él, que si también van a meter manos, hablando un poco en plata, o van a empezar a mover también los famosos seguros multirriesgo y las hipotecas multidivisa, que los bancos nos metieron por el alma y nos estafaron vilmente con ellos. Nos salimos del tema, si usted quiere Pero responder. sí, vamos a ayudar, siempre hemos ayudado, pero este es un programa minoritario, y ayudaremos. Ayudaremos entonces. Sí. ¿Da usted pistas a nuestro oyente de Gijón? Sí, las hipotecas multidivisa pueden ser discutidas también, generalmente judicialmente, extrajudicialmente es más difícil. Y colectivamente, que hace siempre ADICAE, hacer acciones colectivas, también está un poco más difícil. Alfonso nos llama desde Madrid. Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Alfonso. Mira, mi consulta es que yo ayer estuve en Abanca, lo que era el antiguo Caixa Galicia, y resulta que me dicen que ellos no van a acceder a ese trámite. Digo, ¿cómo que no van a acceder ustedes a ese trámite? No, yo quería informarme que soy un perjudicado de la cláusula suelo y quería que me dieran el impreso para poder rellenar y solicitar la devolución. Y me dijeron que ellos no lo van a hacer. Bueno, pues eso efectivamente es lo que yo le decía al señor Martínez Campuzano hace un rato, que hay muchas entidades. El caso de Abanca es sangrante, entre otras cosas porque fue vendida a un precio muy bueno por el Estado, se le dio saneada después de haber metido miles de millones y, que yo sepa, había una cláusula en el contrato que decía que las preferentes o las suelo, si se tenían que pagar, las pagaba el Estado. Por tanto, ahí empieza, ya ADICAE se dirigirá, pero usted también al gobierno para decir esa cláusula del contrato, que lamentamos que se vendiera en esas condiciones, que fue una verdadera trampa. ¿Algo que aportar, señor Martínez Campuzano, por favor? No, en ese tema no, es decir que voy a decir que es obligatorio para los bancos, pero obviamente no voy a comentar casos concretos y sobre todo con detalles de este tipo, ¿no? ¿Alguna pregunta, señor Fernández? Bueno, sí, también hay que aclarar las personas que tengan una hipoteca pero que ya esa haya sido amortizada, que pueden también reclamar o presentar la reclamación, primero en vía extrajudicial y si no por vía judicial. Sí, lo que dicen todos los servicios jurídicos de ADICAE, de la sentencia europea y de las del Supremo, es que todos los que hayan tenido una cláusula suelo tienen derecho a reclamar, se podría discutir a lo mejor luego algún caso, incluidos, yo he dicho en algún medio, incluidos los muertos, pero con perdón a los muertos, que lo sabrá seguramente los herederos de los muertos. Muy bien. Con eso quiero aclarar que todos tienen derecho a reclamar todo el dinero por la falta de transparencia. Estamos en Valladolid. César, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. Mire, les pongo mi caso. Yo tenía una hipoteca con la antigua Caja España y, bueno, en la oferta vinculante no tenía ni fecha ni firma. Y entonces seguí el procedimiento y llegamos, pues bueno, a vía judicial. Perdieron, me amortizaron lo que fuese de hipoteca y me metieron un dinero en la cuenta. Y no he vuelto a saber de ellos. No sé si no se han puesto en contacto conmigo desde entonces. Bueno. Y mi otra pregunta es si puedo reclamar, porque la sentencia era de mayo del 2013, si yo puedo ahora, en base a esta nueva sentencia, reclamar lo anterior. Sí, respecto a lo anterior, usted asesórese en ADICAE o donde crea usted conveniente, que le aclararán lo que le hicieron, si estaba bien hecho. Creo que estará bien hecho. Yo ahí confío cuando algunos oyentes preguntan, digamos, ¿nos engañará el banco, calculará mal? Yo lo digo claramente, no espero nada de eso. Eso es muy burdo. Otra cosa es que se nieguen o que quieran llevarte a judicial y no resolvértelo extrajudicialmente. En cuanto a la segunda cuestión, parece claro por todos los catedráticos, cuando digo servicios jurídicos, catedráticos magistrados que colaboran con ADICAE, consideran que la sentencia de mayo de 2013 para BBVA, Cajamar y Abanca, los cajas galegas, digamos, tienen que volverse, porque es un nuevo hecho, pero claro, es una cuestión judicial, pero que el BBVA ya ha empezado por decir que lo va a estudiar y agradecemos al presidente del BBVA que lo ha dicho, vamos a estudiarlo porque en principio
no parece bueno que todos los demás usuarios tengan desde el principio de la hipoteca y los del BBVA, porque se sentenció antes, no tengan derecho a lo mismo. Sería una desigualdad. Y lo de cosa juzgada, que suele decir alguna de las entidades, no es suficiente, porque si era nula, era abusiva, tiene que ser reintegrada, y eso es lo que dice la sentencia europea desde el principio. Desde Fuerteventura nos llama Pedro. Pedro, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Un minuto tiene usted, un minuto. Muy bien, mira, es muy sencillo. Mi hijo compró una vivienda hace año y medio aproximadamente. No le pusieron ni mínimo ni máximo. Pero en base a esas sentencias, ¿tiene derecho a reclamar los gastos de notario, registro y todos los gastos que generó la operación? Señor Pardos. Muy bien, nos sacan otro asunto, los gastos de formalización. De formalización de hipoteca. Y hay una sentencia del Supremo que los pone en duda el Supremo que todos los gastos vayan para el usuario, porque no todos los gastos de una hipoteca tiene interés el usuario. Por ejemplo, para desahuciarte lo tienes que pagar los gastos tú mismo, etcétera. El notario tú mismo, el registro, el impuesto de actos jurídicos documentados. Eso ya está una sentencia del Supremo, y han empezado los jueces de primera instancia a sentenciar a favor, diciendo no todos los gastos, pero muchos son tiene que pagarlos el banco. Se pueden reclamar con efectos retroactivos, no se sabe bien si hasta 15 años o hasta 4, etcétera, hay dudas, pero yo ahí les diría, ADICAE y las asociaciones de consumidores estamos muy ocupados. Hemos abierto una plataforma para esto en Internet, puede encontrarlo usted, apúntese y dentro de un mes o dos les daremos, porque no hay prisa, no hay prisa, y estamos esperando que haya muchas más aclaraciones. Pedimos perdón a los oyentes que no han podido intervenir. Seguiremos hablando en España vuelta y vuelta de las cláusulas suelo. José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca, ha sido un placer. Muchísimas gracias. ¿Podría hacer un comentario breve? Por supuesto. Sí, vamos a ver, sobre los gastos... 30 segundos. Nada, 30 segundos. Es que no solo hay una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce, como decía el señor Manuel Pardos, en contra de los bancos, sino que hay otra que reconoce que hay determinados gastos que por ley, por reglamento, por ejemplo, el impuesto le corresponde a las personas. Yo pediría en ese sentido mayor claridad judicial y jurisprudencia española para resolver esas dudas. Le volveremos a invitar, señor Martínez Campuzano. Encantado. Insisto, ha sido un placer enorme. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Señor Manuel Pardos, presidente de ADICAE y la Asociación de Usuarios de Bancos, también un placer. Venga, y un agradecimiento a todos los que han llamado, que están invitados ellos y todos a que ADICAE les resuelva el problema extrajudicialmente, gratuitamente. Les pediremos que se hagan socios por una cuota simbólica que tiene ADICAE. Que están invitados, que vengan, pero que vengan tranquilos, que hay tiempo. Es usted increíble. Vamos allá. Marcelino Blanes, ¿cómo está usted? Muy buenas. ¿Se da cuenta qué tensión?